Estuvimos encerrados, todos nos recluimos, estuvimos en nuestras casas, estuvimos y estamos. Él también estuvo encerrado y aislado del mundo. Estuvo encerrado en un barco, en mitad. Juanjo, antes de la pandemia diríamos, hola, muy buenas, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, nos ha tocado vivir algo que no pensábamos en ningún momento que nos iba a tocar vivir. Y tú lo has vivido en mitad del mar. Aislado del mundo, no incomunicado, pero aislado en alta mar. Sí, bueno, estuvimos 43 días, si no recuerdo mal, sin poder pisar tierra, porque nos consideraban apestados y ningún puerto nos autorizó a bajar, ¿no? Nos daban el combustible y los víveres, pero a distancia. Y el resto, pues bueno, fue al principio un crucero, como supongo, como casi todos, es decir, pues con mucha ilusión, con primeras excursiones, en fin, con gente que empezábamos a conocer, etcétera, hasta que llegó el 22 de enero y bueno, y llegaron las noticias del coronavirus, ¿no? Y ahí empezó la cosa a complicarse. Y sin embargo, hasta mitad de marzo más o menos, pues no se complicó todo el mundo, se decretaron en cada país el estado de alarma correspondiente, todo se complicó muchísimo. ¿Cómo vivisteis ese momento ahí en el barco? Yo digo que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de tu libro es que lo que se vivió en ese micromundo, con esas cientos de personas en ese lugar, en ese barco enorme, gigantesco, pero incomunicado, en alta mar, lo que las personas hicieron y sintieron se parecía bastante a lo que pasaba aquí. Sin embargo, tú estuviste lejos de España, no sé si para bien o para mal. Hombre, yo la verdad es que después, con el paso del tiempo y ya con más perspectiva, no me doy cuenta de que fue para bien, porque si yo hubiera permanecido en España, pues moviéndome como me muevo de un lado para otro, con investigaciones, etcétera, hubiera habido cierto peligro para mí, vamos. En el barco, sin embargo, pues bueno, estábamos en un sitio allí perdidos, pero era una burbuja. Prácticamente no tuvimos ningún tipo de contagio, salvo algún caso puntual. Y bueno, yo pienso que fue una suerte, ¿no? Es decir, que alguien te protege y alguien te saca del sitio muy a tiempo. ¿Cómo os fueron, Juanjo, comunicando lo que estaba ocurriendo? Porque me imagino que, no sé si a través de alguna televisión, radio, tendríais algún tipo de información, pero en el barco propiamente dicho, ¿en qué punto os empezaron a decir, pues va a haber problema para bajar a cierto país o hacer cierta visita? ¿Cuándo empezasteis un poquito a mosquearos realmente? Bueno, el 22 de enero yo recuerdo que fueron las primeras noticias por la televisión que había en el barco y por internet y por los correos electrónicos y todo eso, ya empezó a saberse que había un problema en el mundo, ¿no? Y después ya en febrero, pues ya la cosa se complicó, la gente empezó a prestar atención, porque al principio pensamos todos pues que se podía tratar de una gripe o algo parecido, ¿no? Y ya en febrero pues empezaron a llegar noticias mucho más alarmantes, con mucha gente fallecida, y ya cuando llegó a 1.000 muertos al día en España, pues ya ni te cuento, ¿no? En el barco, bueno, los españoles empezaron a tener miedo, los franceses más, los alemanes muchísimo más, y bueno, aquello empezó a ser un verdadero desbarajuste. ¿Por qué? Pues porque la compañía no nos decía prácticamente nada, o no sabía o no querían decirlo, ¿no? Y bueno, llegó un momento en que nos dijeron que se suspendían los puertos previstos en Japón, en Corea del Sur, en Vietnam, en fin. Y ahí es donde el pasaje, ya 2.000 personas, pues empezó a mosquearse y empezaron las peleas y los nervios y sobre todo el miedo.
Hay una frase de tu libro, la voy a leer, porque yo me he preguntado en muchas ocasiones si lo que está pasando en el mundo, si cómo estamos reaccionando, ¿tiene que ver con lo que pasa o tiene que ver con el ser humano? En tu libro he encontrado un poquito de respuesta, porque ahí en ese submundo, en ese mundo aislado en alta mar, estaba ocurriendo algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo en nuestro país con la gente. Dices lo siguiente: los bulos y los rumores han conquistado el barco. Es un diario, insistimos. Los bulos y los rumores han conquistado el barco. Estoy asombrado. La gente acapara comida, cargan platos monumentales y se los llevan al camarote. La gente se empuja en el bufete, se insulta y se grita. Se disputan los pasteles y las naranjas. Se miran con odio y con recelo. Los nervios se desatan. El ser humano es un poquito extraño, ¿eh? Sí, muy extraño. O no sé si muy humano. Es que no sé qué calificativo ponerle, ¿no? Pero yo creo que eso es consecuencia del miedo. Claro. El miedo se hizo el dueño del barco desde la proa hasta la popa, y eso significa pues que la gente en general, bueno, ahí siempre hay excepciones, ¿no? Pero eso significa que la gente pues desconfía de todo el mundo, se resiste a morir, no quieren, se convierten en seres egoístas, ¿no? Y bueno, yo supongo que eso es hasta natural, es decir, es lógico en una situación así. A ti te conocemos sobre todo por el libro El caballo de Troya, por Caballo de Troya, pero después y antes y después has dado la vuelta al mundo más o menos unas 100 y pico veces, y sin embargo este crucero era la vuelta al mundo y posiblemente es el que más recuerdes y el momento que más recordarás en tu vida, porque seguramente lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, es lo más importante que nos ha tocado vivir. ¿Tú te imaginabas en algún momento que ibas a vivir lo que se ha vivido? Porque tú no vas a escribir el libro que ahora acabas de publicar en este momento, ¿no? Evidentemente, porque todo empezó a pasar justo después de que se iniciara ese crucero. Bueno, no tenía ni idea, lógicamente. Yo me metí en el barco pues porque a Blanca le hacía muchísima ilusión hacer una segunda vuelta al mundo. Yo al principio, y lo digo en el diario, que fui tomando notas todo el día a día y en el cuaderno de bitácora, yo al principio no estaba muy convencido del viaje, porque decía, bueno, no tiene mucho sentido volver a embarcarse para dar la vuelta al mundo, etcétera, ¿no? Pero bueno, me consolé pensando que iba a tocar una serie de lugares, de países donde había una serie de investigaciones que a mí me gustaría hacer, y bueno, pues me contenté con eso, ¿no? Pero ya al embarcar en Barcelona, el instinto me avisó, ¿no? Es decir, aquí pasa algo raro, pasa algo extraño. O sea, que recibiste a lo mejor alguna de esas señales que tú a veces comentas, ¿no? Ese instinto interno tuyo. Sí, además muy claro, O sea, lo que pasa es que no dije nada, lo anoté en el cuaderno de campo y seguí hacia adelante, porque tampoco era cuestión de ya con todo preparado, con 7 maletas, pues decirle a Blanca que nos quedamos en casa, ¿no? Así que bueno, pues dije que sea lo que Dios quiera y a ver qué pasa. Yo antes, yo te comentaba, pues justo antes de poder llamarte, que de alguna manera, pues a veces las coincidencias no son tanto, ¿no? Igual tenías que estar ahí para ser un poco un cronista de lo que estaba sucediendo. Y yo no sé hasta qué punto lo que vivisteis, al estar en ese microcosmos que comentaba Bruno, en ese crucero se terminó convirtiendo en una especie de experimento social, porque como había gente de diferentes nacionalidades, y yo no sé si llegamos a los tópicos de que de alguna forma, según la persona de cada país, terminaba desarrollando la personalidad típica y tópica, o no. O en algún momento la persona más encantadora que conocisteis en el barco, en un principio cuando todo iba fenomenal, se terminó convirtiendo en la persona como más a tener lejos porque era insoportable. Yo no sé en ese experimento, lo que vosotros vivisteis, cómo fue evolucionando. Bueno, es un retrato psicológico bien interesante, ¿no? Porque, bueno, pues salvo excepciones, la gente se comporta, como digo, con mucho egoísmo por culpa del miedo, y además hay esos viejos
odios generacionales, por ejemplo, entre los franceses y los alemanes, que yo creo, a la vista de lo que contemplé y de lo que escuché, pues no han superado la Segunda Guerra Mundial, y se tiraban botellas de cerveza a la cabeza porque uno le había quitado una silla al otro. Entonces se despiertan los odios ahí ancestrales, ¿no? Y además, si el miedo está contigo, pues entonces imagínate, ¿no? O sea, la gente recela, desconfía, mira con odio, huye, acapara. Yo me quedaba asombrado en el buffet como toda la gente en general pues se empujaban, se quitaban las mandarinas y los pasteles de las manos y se llevaban al camarote 2, 3 y 4 platos llenos de gambas. Y yo decía, bueno, pero este señor o esta señora se va a pasar toda la noche comiendo gambas, ¿no? O sea que es un retrato psicológico muy interesante. Y la lección que yo aprendí, creo, es que a pesar de toda la información que puedas tener, el miedo a la muerte es impresionante, ¿no? Yo me cansé de hablar con mucha gente de las investigaciones que había hecho sobre la vida después de la muerte, y bueno, algunos me escucharon, pero la mayoría no. Tenían su discurso seguramente hecho como muchas cosas que cuentas, esas reuniones, esas comidas con gente de uno y otro país, está muy divertido y muy interesante porque tú cuentas, y los ingleses esto, y los alemanes lo otro, y los franceses esto, y dices, y los españoles los que más gritan, ¿no? Sí, los españoles como siempre, pues hablando mal de todo el mundo, claro, que es lo nuestro, claro. Y por supuesto, bueno, pues es lógico porque somos cainitas, ¿no? Tú hablas en el libro de muchas cosas, evidentemente es un diario con todas las influencias, con todo lo que está pasando y con todo lo que recibes allí de lo que está ocurriendo en España. Le das a todos, a los de izquierdas, a los de derechas, no dejas a nadie en pie, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo del periodista, no dejar a nadie en pie y sin decir algo sobre ellos. Para decir lo bueno ya están ellos. Sí, bueno, además parece que el tiempo me está dando la razón, ¿no? Bueno, la clase política es una clase detestable en estos momentos, ¿no? En España por lo menos, y vamos, no sirven absolutamente para nada. Están, creo yo, estableciendo una serie de normas que no sirven más que para crear pánico, hambre, y no es justo, ¿no? Es decir, el virus está dando los últimos coletazos, creo yo, y lo que no puedes hacer es matar a la gente de hambre. ¿Se llegó a ver en algún momento dado, igual que aquí hemos visto que ha habido muchísima desunión, ¿no? Que es lo que tú dices, al final es el egoísmo, la supervivencia, yo miro por lo mío, pero en ciertos casos en los que a lo mejor estaba la cosita un poquito más grave, cuando ibais yendo a los puertos y no existía esa posibilidad por ese miedo a ver quién entraba o si podía aportar el virus o no virus, ¿se dio algún acto de solidaridad en el barco? Me imagino que con tantísima gente habría también actos humanos en los que se notaba ese cariño, ¿no? Por supuesto. Había gente maravillosa y excepcional que estaba pendiente del resto de los compañeros o de los amigos, y bueno, pues cualquier problema que hubiera, desde un dolor de muelas, se pasaban 2 horas buscando por el barco un nolotil o lo que fuera, ¿no? Y bueno, casos así, pues muchísimos. Yo recuerdo que uno de los camareros nos contó que les habían entrado en internet, les habían robado no sé cuántos dólares. Bueno, pues hubo gente inmediatamente que hizo una colecta pues para ayudar a esta gente, ¿no? Que cobraban, pues creo que eran $300 al mes, o sea que muy poquito. Tú cuentas en el libro cómo en algunas de esas paradas y también con algunas de las personas con las que viajabas, hablabas, te contaron sus experiencias ovnis, que siempre ha sido el misterio que más te ha apasionado. Y has recorrido el mundo en este barco, en este crucero, has recorrido el mundo y también has buscado testimonios de ovnis al tiempo que se estaban viendo ovnis en todo el mundo. Exacto, sí. Bueno, de hecho nosotros, yo no lo vi porque estaba de espaldas, pero nosotros en un momento determinado un objeto pasó por encima del barco y lo vieron los compañeros que estaban conmigo, estábamos hablando,
y se deslizó hacia el agua, ¿no? Hacia el mar. Bueno, no me extraña en absoluto, ¿no? Porque la situación mundial pues es tan caótica y tan especial que me imagino que estos seres pues estarán muy pendientes, ¿no? De hecho, que yo recuerde, ha habido más de 40 casos de ovnis que yo sepa desde enero en todo el mundo. ¿Y tú crees que es porque la gente ha mirado más al cielo, porque había más tiempo y solamente lo que se veía por las ventanas era todo el mundo que teníamos? ¿O quieres que había algo intrínseco en el fenómeno OVNI, en el pensamiento de quien esté detrás del fenómeno OVNI, que hacía que este momento fuera importante y se manifestara más? Yo creo que es que el momento es tan especial, ¿no? Lamentablemente en todo el planeta que, bueno, pues esta gente estará muy pendiente, supongo. Estos seres estarán muy, muy pendientes desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. Vamos, yo si fuera un ser de esta civilización estaría pendiente, ¿no? De cómo reacciona la sociedad en un sitio, en otro. Sabes que durante la pandemia se ha llevado también a cabo ciertos análisis o curiosidad, porque se ha dado como mucha fenomenología paranormal. Al estar la gente confinada en las casas, pues era como que tenías más sensación de escuchar, de notar presencias, muchas cosas. Entonces, yo no sé si a ti en el barco, en algún momento, a alguna de las personas que estaba allí o algún tripulante incluso, pues te llegó a comentar que hubiese notado algo especial según estabais viviendo esta experiencia. No, en ese aspecto no recuerdo que hablásemos sobre ningún tema en particular. Hablamos sobre el fenómeno OVNI, hablamos mucho sobre lo de Armstrong y Aldrin en la Luna, porque justamente en ese crucero yo recibí la información que había pedido hacía tiempo del testigo que había hablado con Armstrong, ¿no? Sobre este tema cuando era un universitario en Nueva Orleans. Y bueno, pues en esos momentos cayó en mis manos el informe que yo le había solicitado y lo comenté con mucha gente en el barco, ¿no? Y se quedaban asombrados, ¿no? Porque ya no es solamente la información que yo haya podido tener hace tiempo de los militares, sino ya de gente civil que bueno, pues que ha coincidido con el hijo de Armstrong en esa universidad de Nueva Orleans y en un momento determinado le invitaron a este muchacho a visitar a Armstrong, y Armstrong les contó a ellos, a 4 o 5 personas, lo que habían visto, las ruinas en la Luna, confirmó los 4 ovnis que estaban con ellos en la superficie de la Luna, en fin. Y bueno, lo comentamos mucho esto. Y sobre la vida después de la muerte también hubo gente que estaba muy interesada. Se ha hablado mucho, sabes perfectamente, y lo cuentas en el libro, se ha hablado mucho del virus artificial, del virus en el laboratorio, pero se ha mirado a China. Y sin embargo tú, aunque presentas tus dudas en el libro, cuentas una serie de informaciones que no apuntan a China, que apuntan a Estados Unidos. Exacto. Bueno, esa carta que yo debería haber leído antes de salir de Barcelona al crucero, que no, por razones de tiempo no lo hice. Bueno, pues lo leí al final cuando volví. En esa carta se habla concretamente de un lugar, Fort Apache, que es un nombre supuesto, y que iba a ser, por cierto, el título del libro, pero la editorial me dijo que era mejor otro, ¿no? Y bueno, pues ahí comentan que se llevan 11 años trabajando en ese virus, y que lo fabricaron allí y lo sembraron, y además cuenta cómo lo hacen con los corredores famosos y cómo crean las pantallas para luego echarle la culpa pues a los demás, en este caso a la gente de China, de Wuhan. Y bueno, pues yo cuando vi esto llamé inmediatamente a mi contacto allí en Estados Unidos para saber si esto tenía alguna credibilidad o qué pasaba, ¿no? Y me dijo que sí, que era totalmente fiable
que era cierto, vamos. Y todo el mundo apuntando a China. China son los culpables. Seguramente por influencias políticas de un hombre que no dejase muy bien el libro, Trump. La gran catástrofe amarilla es una catástrofe, pero no tiene origen en China. No, para nada. Y no es la primera vez. Como sabéis muy bien, hemos padecido varias historias de este tipo, desde las vacas locas, el SIDA, la propia colza aquí en España. Es decir, que esto es periódico. Y bueno, incluso en el siglo XIX los militares norteamericanos regalaron una serie de mantas a los Pieles Rojas, siglo XIX, pero estaban contagiadas de viruela para matarlos, y los mataron. Es decir, que no nos pilla, a mí por lo menos no me pilla por sorpresa que se dediquen a esto. Bueno, y tú, Bruno, que has investigado el tema de las Torres Gemelas, sabes perfectamente qué pasó ahí, ¿no? Pasó, no sé lo que pasó, pero sé lo que no pasó. Y no pasó lo que nos dijeron. Seguramente es eso. Los periodistas tenemos que descartar en muchas ocasiones en versiones oficiales, y esa, la del 11S, se descarta. O yo la descarté. Bueno, hay muchos condicionantes, hay muchas cosas como si fuera un suceso. Fueron muchos, ¿no? Pero dudé de ese. Por cierto, el mar... Tú, un enamorado del mar, y en mitad del mar viviste esto, ¿no? Es un poco paradójico. Bueno, la mar. La mar. Sí. Olvides que la mar es una mujer. Exacto, sí, y lo dices mucho en el libro, además. Bueno, pues sí, hombre, fue un pequeño consuelo, ¿no? Es decir, yo me asomaba todos los días a verla, y por las noches también, por supuesto, y era un consuelo. Para mí la mar es necesaria, absolutamente necesaria, como las mujeres, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que yo, siendo mujer, me alegra que digas eso, porque además también, igual para las mujeres, los hombres también son necesarios, pero no nos vamos no estoy muy seguro de eso. Bueno, lo podemos discutir, Juanjo. El mundo iría muy bien si gobernarais solamente vosotras. Bueno, pero mira, fíjate, uniendo un poco lo que comentaba por un lado la Mar, Bruno, y por otro lo que hemos comentado antes, ¿tú crees que vamos bien encaminados con esta sociedad tan consumista en la que predomina en todo momento la economía? Y de hecho, uno de los factores a tener en cuenta que hipotéticamente está causando y está provocando toda esta crisis de salud que estamos teniendo es que al final nos está abocando a una economía que yo no sé al final qué es lo que tenemos que hacer para poner el mundo enderezado, porque es que estamos destruyendo el mundo y a la vez la economía va a peor. Entonces, a ver, ¿qué camino nos queda? ¿Irnos del planeta? ¿Qué hacemos, Juanjo? Pues mira, no lo sé. Yo soy un profeta arruinado, no tengo ni idea, pero me imagino que el futuro que nos espera, si es que existe el futuro, pues no es muy brillante, ¿eh? Y yo recuerdo que, bueno, en mitad de todo este lío, recordé que en el 2011 yo había ido a un notario a Sevilla para dar fe, que levantara acta de una supuesta catástrofe que se nos viene encima. Y bueno, ojalá esté equivocado, pero el verdadero futuro sería ese, si es que es cierto, ¿eh? El futuro sería la gran catástrofe amarilla que se nos avecina, no la actual. Sino algo que viene del cielo, ¿no? Para el futuro, para el 2027, ¿crees tú? Sí, Pero fíjate, yo te voy a decir un dato. Resulta que... Si es que es cierto, ¿eh? Claro, pero que la NASA está ahora detrás de un asteroide. Este asteroide se llama el Dios del Caos, ¿vale? Le han puesto este nombrecito. No hablan del 2027, hablan de que se le va a visualizar muy cercano a lo que tú estás diciendo, el 2029. Pero el riesgo, que no sé si coincide con el mismo que tú comentas en esta profecía ante notario que decías, o no, pero el riesgo de que impacte contra la Tierra es en el 2068. Lo que estamos hablando aquí ahora mismo no creo que estemos, pero riesgo hay, así que yo no sé si la fiebre amarilla nos va a venir, pero bien, ¿eh?
Bueno, yo no sé, yo ya repito, insisto mucho en esto, ojalá esté equivocado, porque no me gustaría asistir, y faltan 7 años solamente, no me gustaría asistir a ese espectáculo de 1.200 millones de muertos en 48 horas, como consecuencia de ese meteorito que es como el Everest, 11 kilómetros de longitud. Ojalá esté equivocado, ojalá eso sea una paranoia mía o un error, pero no sé, porque caramba, no sé, los datos que yo manejo me llevan a un 60% de seguridad. Pues es bastante, ¿eh? Es muchísimo. Hay mucha información sobre Gog, sobre ese meteorito, ese asteroide del fin del mundo, como lo queramos llamar. En el libro, por cierto, insistimos, es una especie de diario de lo que viviste, es un libro absolutamente personal, es un libro en el que nos enteramos, entre otras cosas, que Juan José Benítez, autor de decenas y decenas de obras, muy autor de éxitos, bestsellers auténticos, y sin embargo, ¿tienes cuántos libros en la nevera, cuántos libros en el armario, inéditos, sobre los que nadie sabe? Pues mira, voy a abrir un armario que está aquí en mi despacho, y si quieres los cuento. Libros inéditos escritos ya, que no se han publicado, estoy abriendo el armario, son 20. Jolines. En estos momentos. ¿Eso qué quiere decir? Pues nada. Bueno, eso quiere decir que si llevas ya 60 y pico y hay 20 inéditos, te estás acercando a esa cifra de 100 que decías tú, ¿no? Sí, ¿Qué es la que te habías propuesto? Sí, quería escribir uno más que Julio Verne, ¿no? Que son 71. Pero ya me he pasado. Sí. Estoy contemplando ahora las carpetas, son carpetas azules, y hay 20 libros inéditos hasta ahora. Juanjo. Es decir, que cuando yo tenga 94 años, algún libro por año, pues todavía estarán saliendo. Oye, yo no sé si será una señal de las tuyas, pero en el 2020, ¿tienes 20 en el armario? 20, sí. Mira, no me había dado cuenta de ese tema. Sí, ahora mismo hay 20. Jolines, 20 libros inéditos, los estás viendo ahora mismo en el armario. Por cierto, en el libro, en el crucero, en lo que relatas, un compañero de viaje que siempre estuvo presente ahí, mucha tristeza en toda la ruta, ¿no? Había algo, había una gran catástrofe que se cernía sobre la vida, en cierto modo, aparte de lo que estaba ocurriendo también en la vida personal, ¿no? Sí, pero yo no me di cuenta. Claro. Bueno, no me di cuenta porque pues porque soy muy torpe, y a pesar de que la chispa interior, ese maravilloso que nos habita a todos en la mente, pues me lo estaba recordando, avisando, no con demasiada claridad, pero me estaba avisando, y yo no prestaba mucha atención, ¿no? Yo decía, bueno, pues no sé, serán pensamientos míos, o hasta que llegué a España, y entonces, claro, comprobaron que Blanca tenía un cáncer. Blanca, tu mujer, mira, Juanjo, muchos de lo que estamos aquí, muchos de lo que nos escuchan, mucha gente, y yo entre ellos, sé que estoy aquí y sé que estoy en este mundo gracias a tu trabajo y gracias a la existencia de Blanca en tu trabajo. O sea, habéis hecho mucho por mucha gente. Yo quiero dedicaros a vosotros, que sois los dos grandes protagonistas de este libro. Esta canción que vamos a escuchar a continuación es como si se la cantaras tú a ella a ti. Bueno, pues es una canción con la que yo me he sentido muy identificado durante este confinamiento. Pues yo creo que es el mejor momento para escucharla. La oímos. Juanjo, La gran catástrofe amarilla, el libro que acabas de publicar, ese diario de lo que viviste en alta mar, es el diario de la vida de mucha gente. En este año tan importante, el 2020 nos ha cambiado la vida a todos, por mil cosas. El 2020 muy importante en la vida del planeta y en tu vida, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un año un poco decisivo, donde, bueno, pues he pasado a vivir otro tipo de experiencia que no conocía directamente, y bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy difícil, por lo menos para mí, que no sé ni poner la lavadora ni freír un huevo,
y bueno, llevar en los hombros el sufrimiento ajeno yo nunca lo había llevado tan duramente, ¿no? Pero mira, muchos años juntos y lo más bonito es que os tenéis el uno al otro, que sois compañeros de vida, compañeros de amor, compañeros de pasión y que, pues mira, esos sitios, esos lugares que te han quedado por visitar por culpa de la pandemia, pues seguramente que la vida os da otra oportunidad y cuando todo esto se resuelva, pues os vais y os hacéis ese otro viaje íntimo y que os dará la vida de nuevo. Insistimos. Pues, ojalá. E insistimos, el libro es La Gran Catástrofe Amarilla, ese viaje alrededor del mundo, 100 días que pasó lo que pasó, pero 100 días en los que ha cambiado la vida, ha cambiado el presente y el futuro. Juanjo, mil gracias por tu presencia aquí, por tus palabras, absolutamente por todo, por tu trabajo y por hacer posible que muchos estemos apasionados por este mundo, gracias a lo que has hecho y escrito. Juanjo, gracias. Un beso. Muchísimas gracias, Silvia y Bruno. Muchas gracias.